Desata la paloma. Y quiero que me acompañe a Mateo a capítulo 21 y vamos a leer los versos 12 al 14. Mateo capítulo 21 versículos 12 al 14. Y dice allí la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Amén. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que en este día seas tú hablando a nuestro corazón, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación. Que la unción del Santo nos enseñe todas las cosas, dándonos también, yo te pido, para mí, elocuencia sobrenatural para poder hablar tu palabra y también prudencia, sabiendo que tú eres el que nos enseñas. Que hay cosas que no tengo que decir porque tú hablas entre líneas a cada uno de tus hijos y yo pongo la confianza, Señor, en que tú eres nuestro maestro. Que a través de tu Santo Espíritu tú nos muestres las cosas que necesitamos entender. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y nosotros los que creemos decimos amén. Ahora le voy a pedir el favor que cuando estamos orando usted también desate fe que usted va a recibir algo de parte del Señor. Amén. Entonces yo quiero que usted ore. Y yo me quedo viéndolo así como usted estaba haciendo ahorita. Yo quiero que lo pida conmigo. Dígale, Dios, dame sabiduría, entendimiento, comprensión por tu palabra, que yo pueda entender todo lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos leyendo ahí en Mateo, en el capítulo 21, los versos 12 al 14. Y este es el pasaje en el cual Jesús, cuando entra al templo, ve que están comprando, vendiendo, cambiando dinero, pero también vendiendo animales de sacrificio, específicamente palomas, y no le gustó lo que estaba sucediendo en el templo. Habíamos mencionado la vez pasada que a Jesús no le gusta que vendan las cosas espirituales, ¿cierto? Él sabe que nosotros hay cosas que debemos hacer y los cambistas estaban allí porque estaban prestando un servicio, pero se les olvidó que eso era un servicio y lo volvieron un negocio. Y a él no le gusta cuando vuelven las cosas suyas negocio. Amén. Ahora el problema es que algunas personas creen que necesitamos comprar las cosas de Dios, pero ya Jesús pagó por nosotros en la cruz. Si entendemos que Él ya entregó su vida, entregó su sangre para redimirnos, salvarnos, perdonarnos, acercarnos a su presencia, darnos el Espíritu Santo, darnos vida, darnos sanidad, vamos a entender que no tenemos que dar cosas para que Él nos bendiga, Él nos bendice porque Él nos ama. Y lo único que necesitamos es recibirlo por medio de la fe, creer en las cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Amén. Ahora Él volteó la mesa de los cambistas y al mismo tiempo cuando hizo esto, las palomas que estaban allí atadas fueron desatadas. Él no le gustó porque él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y bueno, y cuando la paloma fue desatada, en el versículo 14 dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces, cuando estamos hablando de desata la paloma, estamos hablando que la paloma es un tipo del Espíritu Santo. Dios quiere que el Espíritu Santo no esté enjaulado en la iglesia, Él quiere que lo podamos desatar, que sea libre. Y cuando el Espíritu Santo se mueve libremente, personas son restauradas. Recibimos vida, la sanidad de Dios está disponible para nosotros, hay respuestas. Entonces quiero que diga conmigo, desata la paloma. Y hemos venido hablando de esto ya 5 prédicas antes, de hecho esta es la 6ª prédica. Normalmente no tomamos tanto tiempo hablando de un tema, pero ¿cuántos saben que cuando hablamos del Espíritu Santo hay mucho que decir? Es Dios. Podríamos estar todo el año hablando acerca de Él y no terminaríamos, amén. Pero queríamos hablar acerca de desatar la paloma en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Dios hizo habitar su presencia, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Y cuando decimos desata la paloma, estamos diciendo dale libertad al Espíritu Santo. No lo contristes, no lo refrenes, ¿cierto? No lo resistas, dale la libertad de que Él haga lo que quiera hacer en ti, lo que quiera hacer por ti, pero también lo que quiera hacer a través de ti para bendición de otros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene cosas para nosotros? Yo quiero que lo diga conmigo, Dios tiene cosas para mí por medio de su Santo Espíritu. Ahora, Él no solamente quiere bendecirlo a usted, Él quiere que usted también sea de bendición a otras personas. Entonces Él también tiene cosas para otras personas a través suyo. Él quiere que usted ore por los enfermos y los enfermos sean sanados. Él quiere que usted pueda ser de bendición a otras personas, que usted pueda mostrar el carácter de Dios, caminar en amor, caminar en paz. Y hemos estado hablando acerca de eso, de desatar la paloma del bautismo del Espíritu Santo, de los dones, de las sanidades, la paloma del amor, mostrar el carácter de Dios, de la paz, de la humildad, de la mansedumbre, del gozo. Todas esas cosas hemos venido hablando y si usted quiere escucharlo, le animo a que entre en la aplicación
para que pueda también refrescar y estar recordando cuáles son esas cosas que el Espíritu Santo puede hacer cuando Él se posa sobre usted y cuando Él dentro de usted es dejado en libertad y empieza a manifestarse, cuando usted permite que su vida sea gobernada por el Espíritu y no por la carne. Pareciera que la jaulita en la que tenemos encerrada la paloma es la carne. Diga conmigo, voy a desatar la paloma. Voy a romper la jaula de la carne. Ahora no estoy diciendo que vaya y se haga daño, ¿cierto? Pero deje su carne de lado, simplemente deje que el Espíritu Santo lo guíe, que fluya a través de su vida para que usted sea de bendición a otras personas. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 38 y vamos a leer el versículo 14. Isaías capítulo 38, verso 14. Y dice allí la palabra: como la grulla y como la golondrina me estoy quejando. Gimo como paloma y alzo hacia lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Ahora quiero que observe ahí en ese versículo 38 que Isaías no es el único lugar donde él hace referencia a la paloma y habla acerca incluso del gemir de la paloma, pero él ahí en ese versículo 38 dice: gimo como paloma y alzo hacia lo alto mis ojos. Quiero que note esa frase, gimo como paloma. Diga conmigo, gemir. Resulta que la paloma tiene un tipo de canto, un arrullo con el que llama a su pareja y es un gemido, ¿no? La paloma llama al palomo por medio de un gemir. Y nosotros de hecho fuimos transformados por el Espíritu Santo, fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos santos en Él. Nosotros somos la paloma del Señor. ¿Cuántos recuerdan que en Cantares el novio le decía a la novia: paloma mía, perfecta mía? Y la paloma llama al novio con un gemir, con un arrullo. ¿De qué cree que habla eso? Necesitamos desatar la paloma de la oración, necesitamos desatar la paloma de la intercesión. A través de ese gemir de nuestro espíritu, hay algo que no importa cuántas cosas tengamos en este mundo, hay algo que en nuestro interior nunca va a estar satisfecho porque el único que puede llenar nuestro corazón es Él. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Hay un vacío en nuestro interior que usted no puede tratar de llenar, no sé, con cosas en el mundo, con personas. A veces algunas personas se desvían con vicios, lo tratan de llenar con alcohol, con drogas, con mujeres, con juego, con dinero, pero al final ninguna de esas cosas va a saciar nuestro corazón porque el único que puede llenar nuestro corazón es Dios. El vacío del corazón del hombre tiene una forma, Jesús, que solo Él puede llenar. Y cuando lo llenamos, Él da esa satisfacción, esa paz, esa plenitud. En Él estamos completos. Cuando Él viene a nuestras vidas, cuando su presencia se manifiesta en medio de nosotros, estamos plenos, completos en Él. En Él habita toda la plenitud de la deidad y la Biblia dice que solo en Él estamos completos. Amén. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esto, vamos a hablar acerca de desatar la paloma de la oración. Y específicamente al hablar acerca del gemir, hablamos de un tipo de oración que no es una oración superficial que sale solamente de la cabeza, sino que involucra nuestras emociones. Es una oración sentida del corazón. Normalmente el hermano Hegen decía que debíamos orar, pero también deberíamos clamar. No sé si usted recuerda que también Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé. No dijo ora así casualmente, porque a veces oramos como muy superficialmente, pero ¿cuántos saben que la palabra clamor implica algo un poco más profundo? Implica que sus emociones están involucradas, es un ruego, es una súplica. Y la Biblia de hecho nos habla acerca de este tipo de oración. ¿Por quién podemos nosotros hacer estas oraciones? Quiero que me acompañe a Filipenses al capítulo 4. Isaías estaba diciendo: yo alzo los ojos a Dios y digo: Jehová, padezco violencia, fortaléceme. Entonces le estaba pidiendo ayuda en medio de la dificultad. Y en Filipenses, en el capítulo 4, quiero que observe el verso 6, Filipenses 4:6. Y dice allí la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Diga conmigo, ruego. Eso es la paloma gimiendo. Esa es la paloma diciendo: Jehová, fortaléceme, estoy padeciendo dificultades en este mundo. ¿Cuántos saben que en este mundo hay dificultades? Que ser cristiano no quiere decir que no van a venir tormentas. Al que estaba en la roca y al que estaba en la arena, a ambos le vinieron las tormentas. ¿Cierto? El hecho de estar en Cristo no quiere decir que no haya dificultades. Jesús mismo: en este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo les voy a dar la paz, yo tengo la estrategia para que ustedes caminen en victoria. Entonces el ser creyente en Dios no quiere decir que no van a haber dificultades. Vivimos en un mundo caído, pero sabemos que el Señor, en medio de cada dificultad, Él quiere que nosotros echemos nuestra ansiedad en Él. Que por nada estemos afanosos, dice ahí en ese versículo. Yo quiero que digas tú conmigo: Dios quiere que yo viva sin afán. ¿Qué quiere decir eso? Sin ansiedad, sin preocupación, sin temor. Dios no nos pidió que lleváramos todas las cargas y le dijéramos: Señor, fortaléceme para llevar esta carga. No, Él dijo: echa la carga en mí. Yo no te diseñé para llevar esa carga.
Yo he visto de pronto carritos pequeñitos que tratan de meterle un montón de peso, ¿no? Le meten una tonelada y pum, rompen, no sé, el chasis, empiezan a dañar la máquina. Y eso pasa con el cristiano cuando se carga con un montón de cosas que Dios dice, deberías traerlas a mí. Deberías entregarlas en la cruz. Cuando usted empieza a llevarse la carga de lo que está sucediendo en su hogar, en su familia, en su vida, en las finanzas, en el país, en la empresa y todas esas cosas, usted empieza a romperse por los lados y después dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque no hemos entregado nuestra ansiedad en Él. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Diga, por nada. ¿Cuántas cosas incluye esto? ¿Algunas? Todas las cosas. O sea, ¿puedo vivir una vida sin afán? Y aquí está la clave. ¿Cómo puedo vivir una vida sin afán? Si aprendo a orar, si hablo con Él, si vengo y le presento la situación en una petición delante de Dios con oración, con ruego. Cuando yo empiezo a gemir, necesito a mi amado, necesito a mi Dios. Yo no puedo con todas las cosas solo, Dios. Si tú no intervienes, yo no sé cómo voy a sacar adelante. No tengo la sabiduría, no tengo las fuerzas, no tengo los recursos, pero yo confío en ti. Tú eres el Dios que suple todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria y yo descanso en ti. Gloria a Dios que siempre es fiel. Gloria a Dios. Y Él nos ama, Él es bueno, Él quiere cuidar de nosotros. Él dice, si ustedes siendo padres comunes y corrientes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Cuánto más Dios quiere vernos bien? Y cuando nosotros entregamos esto, la Biblia dice en el verso siguiente que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Empezamos a descansar verdaderamente en Él. Entonces podemos rogar, podemos gemir como palomas, llamando al novio para que Él intervenga en las situaciones y podemos orar por nosotros mismos. Yo quiero que diga esto conmigo, ¿se vale orar por mí mismo? ¿Usted lo cree? Porque a veces queremos orar por, no sé, la paz mundial, ¿cierto? Como, no sé, como reinas de belleza. Pero también tenemos que orar por cada una de nuestras cosas. Dios sabe que tenemos necesidad, pero Él quiere que le pidamos. Él quiere que vengamos delante de su presencia, que lo involucremos, que le permitamos actuar en medio de nuestras situaciones. Él quiere incluso que oremos con toda oración y súplica por los hermanos en Cristo. Eso dice en Efesios 6:18. Él quiere que oremos por otros creyentes. Pablo pedía que oraran también por él. Entonces se vale también pedir oración. Ayúdeme a orar, una su fe conmigo. Yo quiero ver el poder de Dios en mi vida. Y la Biblia de hecho nos dice que debemos orar también por todos los hombres, por aquellos que están en eminencia, pero también debemos hacer acción de gracias, rogativas, peticiones por todos los hombres, por personas allá afuera, porque este mundo está una locura porque la gente necesita a Dios. Y cuando estamos haciendo esto, en muchas ocasiones estamos no solo orando por las autoridades, sino para que personas sean salvas. Y esto normalmente lo conocemos como intercesión. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26, habla de un tipo de oración, la oración que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer. Tenemos que desatar la paloma para que la paloma nos ayude también a orar. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos ayuda a orar? Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿El Espíritu nos qué? Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerda lo que decía Isaías? Que la paloma gemía. Gimo como paloma. Hay veces que usted en su espíritu no tiene la oración correcta y está bien gemir, está bien quebrantarse, está bien entregar la carga, la ansiedad en Él y Él cambia esa tristeza en gozo y empieza a llenarnos de su presencia. Y puede que de pronto no tengamos toda la respuesta, pero sabemos que Dios está a favor de nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu nos ayuda en la debilidad. No lo hace todo por nosotros. Nosotros necesitamos desatarlo, nosotros necesitamos abrir la boca, nosotros necesitamos venir a buscar su presencia. Pero cuando le pedimos ayuda, Él nos ayuda y una forma en la que nos ayuda es intercediendo con gemidos. Diga intercesión. Con gemidos. Cuando usted estudia esa palabra intercesión es entrar a favor de alguien, da la idea de una operación de rescate. Es como decíamos, Señor, ayúdanos, y el Espíritu Santo viene y lo saca del problema en el cual a veces nosotros mismos nos hemos metido. ¿Cuántos creen que es una bendición tener al Espíritu Santo? Entonces necesitamos obviamente desatar la paloma de la oración. Diga conmigo, oración. Voy a desatar la paloma de la oración. Cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo empieza a moverse. La iglesia oró y el Espíritu Santo empezó a respaldar con poder. La iglesia era perseguida y oraban y no importaba lo que sucediera, el lugar temblaba y Él empezaba a respaldarlos con poder. Y tenemos ese mismo poder disponible. Dios sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar. Gracias por su entusiasmo. Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue sentado en el trono. Y Él es nuestro Padre Dios.
Y no importa lo que suceda aquí en la tierra, Él sigue en control, Él sigue en autoridad y nosotros podemos acudir a Él. Ahora quiero leer otro más, quiero que me acompañe a Cantares 2:12, pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y esta es otra forma de desatar la paloma. Necesitamos desatar la paloma entendiendo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Cantares capítulo 2, versículo 12. Y dice allí, las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Ahora quiero contarle que esa tórtola es la palomita que normalmente se posa en Israel. Cuando llegaba la palomita a Israel, normalmente era porque el invierno ya había pasado y estas palomas son aves migratorias. Ellas durante el tiempo del invierno estaban en África, pero cuando empezaba a cambiar el clima, ellas empezaban a volar más hacia el norte y entonces llegan a Israel, a diferentes lugares en Europa, y cuando la gente empezaba a ver las palomas ya se daba cuenta, pasó el invierno. Y llegó la temporada. Cuando escuchaban los cantos de los pajaritos, los niños empezaban a jugar, ya no tenían que estar encerrados en sus casas, ¿cierto? Y estuvimos hablando acerca de la paloma del amor, ¿no? Como Bambi, todos se enamoran en la primavera, ¿cierto? La niña que de pronto no habían visto por 4 meses, ahora está más bonita. Y bueno, y empezaba también una época diferente. Pero lo que quiero mencionar con todo esto es cuando la paloma se asomaba, la gente sabía que había un cambio de temporada. Quiero que observe ahí en el versículo 12, dice, las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores. Y habían cantos en el aire. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Que pronto sonará la trompeta. Y eso debería ser que nosotros adoremos, damos gracias a Dios, porque no sé usted, pero a mí este mundo, aunque tiene cosas bonitas, no es que me guste por completo. Lo mejor está por venir. Y doy gracias a Dios por cada bendición, ¿cierto? Por cada cosa que de pronto Él ha podido traer a mi vida, por cada cosa que me ha ayudado de pronto a creer, a recibir, a disfrutar, ¿cierto? Pero las cosas en el fondo no es lo que llena nuestro corazón. Lo mejor que tenemos en este mundo son personas como usted. Amén. Y realmente eso es lo que vamos a llevar para toda la eternidad. Por eso predicamos el Evangelio, para que podamos estar con ellos unidos para siempre. Pero cuando nosotros vemos que Jesús está por venir, deberíamos tener un corazón gozoso de adoración. Deberíamos cantar, deberíamos ser como pájaros cantores. Ahora, yo quiero que note que el día y la fecha nadie lo sabe, pero la temporada, cuando empiezan a llegar a moverse las palomas, empezamos a darnos cuenta, ya viene la temporada. ¿Y cuántos saben que está cambiando? Está cambiando la temporada de todas estas cosas áridas en el mundo, cosas frías, ¿cierto? Cosas congeladas, y viene el tiempo donde el rey regresará y va a ser una primavera, todo florecerá de su mano. Conocemos la temporada, somos entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque Él dejó un montón de cosas en su palabra. Señales que avisan acerca de su venida, y cuando usted mira alrededor todo lo que el Señor dijo acerca de tiempos peligrosos, guerras, rumores de guerras, pandemias, dificultades alrededor, personas egoístas, amadores de sí mismo, uno mira y prácticamente estamos viendo todo lo que el Espíritu Santo dejó escrito hace 2000 años atrás, e incluso más a través de algunos profetas. Entonces, ¿cuántos creen que realmente estamos viviendo la temporada? En la temporada donde estamos pasando de invierno a primavera. Y la paloma nos avisa. Entonces, por un lado tenemos la palabra, pero por otro lado tenemos al Espíritu Santo. En el antiguo pacto, cuando Jesús vino la primera vez, ¿cuántos saben que habían unos que estaban entendidos y apercibidos? ¿Cuántos saben que, por ejemplo, los pastorcitos supieron de la primera venida de Jesús y llegaron a adorarle? Los reyes sabios que venían de Oriente vinieron a adorarle, y no solamente él, José, María, ellos sabían que el que había nacido no era cualquier persona, era el Salvador del mundo. Elizabeth supo por el vientre, ¿cierto? Por Juan el Bautista, que ese niño que iban a nacer era el Salvador del mundo. Pero no fueron los únicos. Cuando lo presentaron en el templo, Simeón, Ana, ellos vinieron y se presentaron al mismo tiempo, y ellos no tenían al Espíritu Santo viviendo en su interior. Usted tiene al Espíritu Santo en usted, el Espíritu de profecía que da testimonio de Jesús, y el Espíritu Santo le muestra incluso las cosas que han de venir. Entonces, ¿podemos entender la temporada en la que estamos viviendo? Podemos entender la temporada que vivimos de forma personal, y si de pronto hay momentos donde hay transiciones, pero podemos también entender las temporadas de lo que está sucediendo en el mundo. Dios quiere que usted sea entendido en los tiempos, y quiero que diga conmigo: yo voy a desatar la paloma del entendimiento de los tiempos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Por qué es importante entender los tiempos? Quiero que vean Primera de Crónicas en el capítulo 12, versículo 32, acerca de una de las tribus de Israel. Dice: los hijos de Isaacar. Son famosos por este versículo, los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer.
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, note que dice después de entendidos en los tiempos. Ellos eran entendidos en los tiempos, ¿y eso qué hacían ellos? Entendidos en los tiempos, dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Alguien está leyendo la palabra? Sí. ¿Sabe que una de las cosas que los pastores y los predicadores más disfrutan es cuando escucha Biblias pasando? ¿Sabe que una de las cosas que más pone nervioso al diablo es cuando escucha a cristianos pasando hojas de la Biblia? Sí, santo Dios, están allá aprendiendo la verdad que hay libertad. Entonces lea la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 32. Dice allí que los hijos de Israel, de Isaacar, eran entendidos en los tiempos, y ellos ¿qué? Sabían. Cuando usted entiende los tiempos, usted sabe qué tiene que hacer. Cuando usted entiende los tiempos, sabe qué es prioridad. Cuando usted sabe qué es lo que va a venir, entonces usted se prepara y está listo. Y no lo cogen las cosas desapercibidos. Y además le puede contar también a otros. Eso hacían los hijos de Isaacar. Entonces conocer el tiempo nos ayuda a vivir con propósito. Entender que vamos a rendir cuentas, que pronto, muy pronto sonará la trompeta y vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo para ver qué hicimos en el cuerpo, no solo en el cuerpo, sino en el cuerpo, porque Dios tiene algo que Él quiere que usted haga también dentro de su cuerpo y le va a recompensar por eso. Algunos de pronto trabajan solo por las cosas naturales, pero hay otros que están invirtiendo no solamente por los siguientes 5, 10, 15, 20 años, y gloria a Dios si el Señor nos permite venir 30, 40, 50 años en esta tierra. Yo creo que no tenemos tanto tiempo, pero yo quiero que planee no por los 50 años siguientes, sino que planee por los 100, 200, 300, 500, 1000 años siguientes y para toda su eternidad. Y necesitamos ser entendidos en los tiempos. Ahora tengo una imagen ahí, pero esto es una palomita parada en medio de una señal. La señal le ayuda a usted a saber dónde quedan las cosas. Y eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, es por aquí. Ya el Señor está por venir. A veces la gente dice, ay, pero ustedes, ¿por qué siempre hablan de la venida del Señor? ¿No les gusta este mundo y son escapistas? No, es porque cuando ya queda poco tiempo, cuando ya va a ser el silbato final, ¿cuántos saben que cuando un partido de fútbol se va a acabar y quedan, no sé, los 5 minutos complementarios? Ponen toda la carne en el asador, o sea, todo el mundo se tira arriba, el arquero sube a cabecear, o sea, le dan con todo a ver si ganan el partido. Cuando usted ve la meta cerca, no es para que usted se desanime, es para que usted corra más duro, porque si alguien de pronto lo está siguiendo, usted puede ahí sacar ventaja y termina ganando la carrera. Y eso es lo que Dios quiere, que entendamos que la meta está cerca. Cuando usted sabe de pronto y ve una señal de tránsito, no sé, va manejando la carretera y usted ve peaje a 500 metros, uno ya saca la billetera rápido para pagar. ¿Es cierto o no? Y Dios quiere que usted sepa dónde se encuentra para que no lo coja desprevenido y en el peaje no tenga cómo pagar. Amén. Y el Espíritu Santo nos muestra, diga, el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas. Dios quiere que entendamos el futuro. Dios quiere que seamos apercibidos. Dios quiere que no andamos ciegas. Él quiere que nosotros entendamos en su primera venida. De hecho, veamos este versículo en Mateo capítulo 16, versos 1 al 3. Mateo 16, versículos 1 al 3. Jesús de hecho le jaló las orejas a los fariseos porque los fariseos no podían discernir el tiempo de su venida. Montones de profecías en el Antiguo Testamento hablaban acerca de la venida de Jesús, y Jesús llegó y no se dieron cuenta. Y no se dieron cuenta los religiosos, que deberían ser los que están estudiando la palabra, ¿cierto? Y los que deberían tener este entendimiento claro. Mateo 16, versículos 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. O sea, ellos están sospechando, ¿será que este es el Cristo? Muéstrenos que hace milagros. Mas él respondiendo les dijo, cuando anocheces decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora yo quiero que note que Jesús se molestó con los fariseos porque dijeron, usted no entiende los tiempos de su visitación, usted no entiende los tiempos de los que están viniendo. O sea, la historia de la humanidad está cambiando entre antes y después de él, y están esperando supuestamente al Mesías, y estoy aquí y no saben que estoy aquí. ¿Se imagina la frustración de Jesús? Hablando con aquellos que eran los responsables de enseñar a otros. A veces nos pasa así, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros seamos entendidos para enseñar a otros, para que como los hijos de Isaacar le mostremos al pueblo qué es lo que ellos deben hacer, y nosotros mismos no estamos siendo diligentes o siendo estudiosos. Ahora yo quiero que note esto. Jesús dijo, así como cuando usted ve que está nublado así en Bogotá y se pone todo el cielo gris y dice, uy, va a llover, así debería ser de fácil entender la venida de Jesús. Usted no necesita que vengan y le den 17 profecías y le digan, Jesús viene pronto. Todos ya lo saben. El Espíritu Santo está hablando y está diciendo,
déjame salir, escucha lo que tengo que decir, yo te quiero mostrar las cosas que han de suceder para que no estés desprevenido. Sí, cosas difíciles están pasando en el mundo, pero yo voy a cuidar de ti. Yo tengo la provisión y no importa que el mundo hable acerca de crisis, tú estás en Cristo, no en crisis, y yo soy el dueño del oro y de la plata y del ganado en 1000 collados, y yo ya tengo lo que tú necesitas para cumplir el propósito. Yo no te dejé desamparado en medio de este mundo, pero déjame guiarte, déjame mostrarte. Diga a la persona que está a su lado: desata la paloma de entender los tiempos. Sería injusto que él se pusiera bravo con los fariseos porque ellos no podían entender si no hubiera una forma de entenderlo. Y ellos no tenían el Espíritu Santo. Usted sí tiene el Espíritu Santo viviendo en su interior. Entonces necesitamos entender la temporada. Los pajaritos saben la temporada, ellos entienden las estaciones. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Hay un anuncio del cielo en el interior de cada creyente. Hay personas que están teniendo sueños y visiones, y de pronto usted es uno de ellos, donde el Señor le está mostrando: no queda mucho tiempo, necesitamos estar recogiendo la cosecha. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar otro más. Levítico capítulo 12. Hemos estado hablando acerca de desatar la paloma de oración, de intercesión, y estábamos hablando acerca de desatar la paloma de ser entendidos en los tiempos. Pero quiero hablar otra más, la paloma del sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Levítico capítulo 12, versículo 6. Y dice allí: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Ahora, bajo la ley levítica, ellos tenían ciertos sacrificios. Y uno de los sacrificios que ellos entregaban, cuando las familias de pronto eran adineradas, daban animales grandes, pero si no tenían para pagar de pronto, no sé, un corderito, lo que podían hacer era traer una paloma. La paloma era un animal de sacrificio. Diga otra vez conmigo: sacrificio. Ahora, la paloma no solamente es el Espíritu Santo, Él lo hizo a usted como una paloma, lo limpió, lo purificó. Usted es santo en Cristo Jesús. Y Dios quiere que nosotros entendamos también que hay sacrificios. De hecho, eso es una imagen que recuerda, es un vitral que recuerda que cuando Jesús nació, ellos ofrecieron un sacrificio. ¿Cuántos recuerdan? 2 palominos. 2 palominos, porque ellos tenían ciertos rituales. Como judíos tenían que circuncidar al niño a los 8 días de nacido, a los 40 días tenían que purificar a la mamá y venir y presentar por el primogénito. Jesús era el primogénito, un sacrificio por el primogénito y por la purificación de la mamá. Y ellos cumplieron toda la ley. Jesús cumplió toda la ley, amén. Y presentaron un sacrificio. Entonces es un vitral mostrando el sacrificio de María por Jesús, ¿cierto? Por también, obviamente, la purificación y la redención del primogénito. En el nuevo pacto nosotros tal vez no vamos a poner aquí un lugar, una parrilla donde vamos a botar sangre, y gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios por el tiempo en el que estamos viviendo, ¿cierto? No quisiera estar, no sé, en una iglesia llena de sangres y sacrificios naturales, pero ¿cuántos saben que Dios todavía tiene sacrificios? La Biblia dice que hay fruto de labios que confiesan su nombre, que hay fruto también de nuestro carácter que presentamos delante de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos estos son sacrificios, no solamente sacrificios de alabanza, sino también de carácter. Epafrodito también llevó una ofrenda y dice que fue un olor fragante, un sacrificio acepto. Entonces hay sacrificios, incluso pastor estaba hablando acerca del dar, pero el más grande sacrificio es usted. Hoy no vamos a poner animales en el altar, pero usted es el sacrificio de Dios. Algunos dirían: bueno, sí, hay animales, pero no de la forma en la que usted piensa. La carne, entregar nuestra carne. ¿Cuánto has leído en Romanos en el capítulo 12, en el versículo 1? Yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Dice eso la palabra? Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Nosotros, diga: yo soy un sacrificio para el Señor. Es un sacrificio a veces levantarse temprano y venir a la iglesia. Aún más, levantarse temprano, más temprano que el resto, y venir a servir a la iglesia. Es un sacrificio meterse la mano al bolsillo, porque a veces es muy fácil orar. Estaba escuchando a Pastor Yonda diciendo que a veces nosotros oramos: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermano. Y el Señor: listo, bendigámoslo, dale los 10,000 pesos que tiene en el bolsillo. No, Señor, muy poquito, bendícelo con la plata de otro. Siempre es mucho más fácil ser generoso con la plata de los demás. Y bueno, no nos metamos en ese tema que... Pero Dios quiere que nosotros hagamos todavía sacrificios voluntarios. En el Antiguo Testamento, cuando ellos armaban un altar, siempre sobre el altar había un sacrificio, y Dios desataba fuego, no sobre el altar. Dios no desata fuego sobre altares vacíos, Él desataba el fuego sobre sacrificios.
Y normalmente el animalito estaba muerto. El problema es que nosotros somos un sacrificio vivo. La carne hace pataleta. No quiero madrugar, no quiero servir, no quiero dar, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Pero entonces usted dice, cállate, nadie te preguntó, y lo pone sobre el altar para que el fuego de Dios descienda, para que el poder de Dios esté en su vida y usted pueda vivir en lo sobrenatural. Somos el sacrificio del Señor. Y yo sé que a la carne le cuesta, pero nosotros debemos estar dispuestos a venir delante de la presencia del Señor. El diablo odia el sacrificio. El diablo odia todo lo que usted use para adorar a Dios. Él sabe que el sacrificio desata poder, que desata fuego. Habían 120 sacrificios en el aposento alto y lenguas de fuego vinieron y comenzaron a caminar con milagros y con prodigios. Pero estuvieron sacrificados, orando, buscando la presencia de Dios. ¿Cuántas veces usted se sacrifica en oración? Deja las cosas al lado y dice, Señor, yo creo que tu poder va a estar aquí para respaldarme, que hay sanidad en tu presencia y yo no salgo aquí hasta que reciba la vida, así como lo hizo Jacob. Yo no me voy de aquí hasta que me bendigas, Dios. Pero entonces el diablo va a hacer todo lo posible. Cuando usted se dispone a orar, va a hacer que personas lo llamen, que le salgan planes, que le salgan programas para sacarlo de la presencia de Dios. El día que usted dice, me voy a poner serio a venir a la iglesia, toda la familia le llega de visita. ¿Es cierto o no? Sí, y bueno, y tráigaselos también. Sí. Gloria al Señor. Es que yo he visto en la palabra que Job, él quería honrar a Dios, todos los días hacía sacrificio, y lo primero que hizo el diablo fue robarle sus ganados. En la gran tribulación dice que van a reconstruir el templo y van otra vez a restablecer los sacrificios, y a la mitad de la gran tribulación el anticristo va a hacer cesar el sacrificio, porque el sacrificio desata poder. Diga conmigo, sacrificio desata poder. Estaba escuchando a Mike Ditka, un entrenador en los Estados Unidos de fútbol americano que ganó varios supertazones, premios en el fútbol americano, y le preguntaron cuál es su trabajo y dijo, mi trabajo es hacer que mis jugadores hagan lo que no quieren hacer para que logren lo que siempre han soñado alcanzar. O sea, ejercitarlos en disciplina, en sacrificio. Nada que valga la pena es logrado sin sacrificio. A veces queremos hablar solamente de las bendiciones que aparecen, pero incluso si Dios lo bendice, pero usted no cuida esas bendiciones, las podría terminar perdiendo. Y Dios quiere que usted aprenda a ser diligente, disciplinado, que busque su presencia, que trabaje. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. A veces decimos, Señor, prospérame, Señor, prospérame. ¿Y cuántos saben que uno de los canales que Dios utiliza para prosperarnos es trabajo? No es el único, Él no está limitado, y gloria a Dios, ¿cierto? Pero el trabajo es una bendición. Dígalo conmigo, trabajo es una bendición. Como dice pastora, trabajo sí hay. Amén, el trabajo es una bendición. Vino antes de la caída. En Génesis 3 vino la caída, pero en Génesis 2 el Señor antes de la caída le estaba diciendo que guardara el huerto, que lo labrara, que le pusiera nombre a todos los animales, que cuidara ese huerto. Entonces el trabajo vino antes de la caída. Lo que vino con la caída fue que el trabajo se puso pesado, pero en Cristo Jesús, que somos redimidos de la maldición, podemos pensar y creer por buenos trabajos que nos permitan congregarnos, que nos permitan tener tiempo también para las cosas que Él quiere, para la familia, para la iglesia, para el servicio, trabajos que no van a ser una carga para nosotros, que vamos a gozar y que vamos a disfrutar, que no tengamos que arrastrar los pies como me toca trabajar, sino que sea una bendición, que podamos poner nuestros dones, talentos al servicio de otras personas y que personas sean bendecidas a través de ello. Pero eso va a implicar sacrificio. Sacrificio a hacer las cosas bien, sacrificio a no seguir la corriente del mundo, porque este mundo todo el tiempo está haciendo trampa. Pero nosotros hacemos las cosas correctas. Nosotros no recortamos, no cogemos atajos. Nosotros creemos que Dios es fiel para proveer. Amén. Y es un sacrificio a veces pagarle a la DIAN. Amén. Yo lo sé, a mí me duele, yo santo Dios. A veces yo oro y digo, Señor, yo doy a Dios, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, pero no quiero engordar al César. Amén. Entonces, si hay alguna forma en la que podamos, no sé, pagar menos, muéstrame legalmente. Amén. Entonces hay que pedir sabiduría también a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces, diga conmigo, sacrificio. El diablo quiere frenar el sacrificio. El diablo derriba altares, pero Dios quiere edificar altares. Que otra vez haya tiempos de lectura, de estudio en la palabra, en medio de nuestros hogares, para que su poder se pueda manifestar en medio nuestro. Amén. Diga conmigo, voy a desatar la paloma del sacrificio. Ya no es animales, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio? Soy yo. Sacrifique su carne y va a ver que a través del tiempo, el orar, el leer la Biblia, usted empieza a sentirse revitalizado, más que ir al gimnasio. Pero incluso también, si quiere sacar músculos, haga el sacrificio, vaya al gimnasio. Si quiere bajar de peso, haga el sacrificio. Algunas personas solo quieren oración, ¿no?
pero ese espíritu de glotonería solo sale con oración y ayuno. Gloria a Dios que siempre es fiel. Y bueno, uno más. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos 24 y 25. Y quiero hablar acerca de desatar la paloma de la palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra y el Espíritu no es que se pongan de acuerdo. Jesús y el Espíritu Santo no es que se pongan de acuerdo. Ellos son uno. Diga conmigo, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, ¿no? Jesús y el Espíritu Santo son uno. La palabra, que es Cristo, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, no es que digan, ay, ¿cómo hago para confirmar lo que dice Jesús? No, ellos son uno. Nunca se contradicen. El Espíritu Santo nunca le va a guiar o le va a mostrar a hacer cosas que estén fuera de la palabra. Gloria a Dios por un amén. El Espíritu Santo nunca le va a mostrar a que haga cosas fuera de la palabra. ¿Usted lo cree? Si es fuera de la palabra, no importa que sea espiritual, si viene no sé, una aparición, un ángel, algo espiritual a mostrarle algo en contra de la palabra, repréndalo, porque Dios no se contradice a sí mismo, Dios no es bipolar. Amén. Pero era espiritual, yo sé que fue un sueño, yo sé que es una aparición. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz tratando de engañar a los escogidos. Entonces no porque sea espiritual quiere decir que es bueno. Y yo he visto falsas doctrinas, yo he visto personas que recibieron de un ángel revelaciones y montaron religiones completas. En el mundo hay un montón de sectas y de falsas religiones por causa de que no pudieron discernirlo y recibieron cosas que eran en contra de la palabra de Dios. Amén. Solamente para que lo mastique allí. Si estoy diciendo esto es por alguien, cuidado, no todos los sueños, no todas las visiones son de Dios y Dios nos guía por el Espíritu y por la palabra. Amén. Ahora, cuando estábamos hablando acerca de la humildad, dijimos que la paloma se posaba en la roca, ¿no? En Israel hay como unas cavernas rocosas, como unas montañas, donde ellas se escondían. Tal vez usted recuerda la fotico de la paloma en la roca. Y la roca es un tipo de Cristo. La paloma está en la roca. Diga conmigo, la paloma está en la roca. La roca es Cristo. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, yo quiero que observe este versículo y no lo vamos a leer, es el pasaje de los dos cimientos. Uno edificó sobre la roca, otro edificó sobre la arena, pero yo quiero que note que en el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Diga conmigo, hacer. Jesús, después de haber dado el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, este es el final del sermón del monte, le dijo, chévere todo este sermón, pero lo importante no es que usted escuche y tenga un montón de información, sino que usted coja esa información y haga algo. Para los judíos, oír y obedecer era la misma cosa. De hecho, la palabra en hebreo para oír y para obedecer es la misma. Pero para los griegos, la palabra oír y obedecer estaba separada. Podríamos decir, para los orientales era lo mismo, para los occidentales, y eso nos incluye a nosotros que somos occidentales, esa palabra está separada. Pero ¿cuántos han escuchado a una mamá diciendo, es que usted no me oye? ¿Le está diciendo que es sordo o le está diciendo que no hace caso? O sea, está diciendo, ¿por qué yo le hablo y usted no hace lo que le pido? Entonces, o básicamente cuando uno va de un amigo y le da un consejo y de pronto alguien le pregunta, y bueno, ¿y lo escuchó? Dijo, no me escuchó. Y no está diciendo que estaba ahí, no lo oigo, soy de palo, tengo oídos de pescado. No, está diciendo que aunque escuchó lo que usted le estaba diciendo, tal vez no lo recibió para actuar en ello. Dios quiere que no separemos las dos cosas. Si quisieres y oyeres, si quisieres y obedecieres, comeréis del bien de la tierra. Y en Santiago, en el capítulo 1, él dijo, pero no sean solamente oidores, sino sean ¿qué? Hacedores de la palabra. No son los oidores los que caminan en victoria. No son los oidores los que se mantienen firmes cuando vienen las tormentas, son los hacedores. Y realmente edificar la casa en la roca no es venir a la iglesia, es hacer la palabra de Dios. No es oír la palabra, porque la gente dice, no, es que ya fui al servicio. No, aquí usted está recibiendo una revelación, pero apenas usted cruza esas puertas, allá está el servicio. El servicio a Dios, el servicio a la gente, a las almas, recoger la cosecha. Entonces su servicio comienza cuando aquí terminemos. Entonces, yo creí que ya iba a acabar el servicio. No, dura toda la semana hasta que nos volvamos a ver. Porque ser cristiano no es algo de domingo. El Espíritu Santo no es como, no sé, una amiga que usted recoge a las 10 de la mañana, vamos un ratico a la iglesia y la vuelve y la deja a las 12 del día. El Espíritu Santo lo acompaña todos los días hasta el fin del mundo.
hacedores. Diga conmigo, hacedores. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, porque cuando hacemos la palabra, las tribulaciones y las dificultades que vienen a todos, y no quiero profetizarle cosas malas, pero si no han pasado cosas malas en su vida, tal vez es porque usted es muy joven, pero cosas malas suceden en este mundo. Ataques a la salud, ataques a las finanzas. Pero cuando estamos en la roca, no importa lo que tire el diablo, se va a tener que tragar su basura, porque la palabra de Dios funciona, porque el Espíritu Santo confirma la palabra con señales y prodigios, porque yo hago la palabra y el Señor también, como yo honro la palabra, me honrará a mí y me fortalecerá para que yo no caiga en medio de la tormenta y la tribulación, porque mi vida está en la roca de la palabra de Dios. Desate la palabra, desate la paloma de la palabra. Porque la palabra y el Espíritu son uno. La letra mata, pero el Espíritu Santo vivifica. Y cuando usted recibe revelación, ahora la bola está en su terreno. Ahora, ¿qué va a hacer usted con eso que ha recibido? Es tiempo de actuar en la palabra. Diga a la persona que está a su lado, actúa en la palabra. Hay vida, hay bendición. Amén. Ahora, yo quiero que vea una foto más. Y ya vamos a ir terminando, pero note que este señor tiene ahí alimentico, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra. Ahora, cuando hay palabra, el Espíritu Santo viene. Cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted está dando el alimento de Dios, cuando usted no solamente la vive, sino que también la está anunciando, el Espíritu Santo tiene algo en que trabajar. Yo quiero que piense que en Génesis, la Biblia dice que Dios en el principio creó todo, los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero por alguna razón habían caos, estaba desordenado y vacío. Hubo una rebelión en los cielos. Y el Espíritu Santo estaba esperando algo, Él estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Y cuando el Señor dijo, hágase la luz, ¡puf!, el Espíritu Santo manifestó poder. El Espíritu Santo en muchas ocasiones está volando esperando que le den el alimento para trabajar. Quiero que me acompañe a 1 Pedro capítulo 1 verso 12. El Espíritu Santo quiere que usted hable la palabra, que no solamente la viva, que no solamente la aplica, eso es lo primero, pero también que la lleve a otras personas, para que a medida que usted hable la palabra, a medida que usted declare que tenemos un Dios sanador, Él pueda confirmar esa palabra. Él pueda respaldarla con señales, con milagros y con prodigios. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12. Y dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo recuerdo la primera vez que me dieron la oportunidad de compartir la palabra. Tuve la oportunidad de predicar en un grupo de estudio, ¿cierto? Y no sabía, o de enseñar en un grupo de estudio, y no sabía que de pronto tenía algo que podía decir. Recuerdo las primeras veces también, la primera predicación en la iglesia, hablé acerca del amor, ¿cierto? Y tenía como 1000 versículos, nadie decía amén, todo el mundo estaba ahí como pensando, no sé si ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿cierto? Todo el mundo está ahí como, ¿de qué está hablando? Oye, espero que por el Espíritu usted esté recibiendo, amén. Pero recuerdo que a medida que iba hablando la palabra, el Espíritu Santo empezaba a confirmar esa palabra y la gente empezaba a recibir revelación, vida, bendición, aplicaban en sus hogares, en sus finanzas, en su propia vida y empezaban a tener diferencias. A veces hablamos de sanidad y Él empezaba a respaldar con sanidad. El Espíritu Santo quiere que nosotros prediquemos la palabra. Yo quiero que note que ellos, los patriarcas, los apóstoles, en cada generación predicaron, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Diga conmigo, predicamos por el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, antes de subirme a enseñar aquí o en cualquier otro lugar, yo siento como un temor, porque siento que no tengo lo suficiente para hablar, porque no hay nada en mí que pueda ayudarle a usted. Y en ocasiones eso está bien, porque es como, Señor, si tú no lo haces, es un temor reverente. Es parte también de ser humilde. A veces humildad se ve así, como estoy muerto del susto, Señor, si tú no me ayudas, no sé qué vamos a hacer. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero llega un momento en el que todos los que han tenido la oportunidad de compartir la palabra, uno sabe que uno empieza a hablar acerca de Jesús y de pronto empieza una elocuencia y el Espíritu Santo empieza a traer de ese tesoro cosas nuevas, cosas viejas, y uno empieza a ser más bendecido que incluso la persona que está recibiendo. El Espíritu Santo quiere mostrar que dentro de usted hay depósitos, que a veces decimos, es que yo no sé qué hablar, yo no sé qué palabra hablar. Cristo es la palabra y Cristo vive en usted. Y Él está diciendo, abre tu boca que yo la llenaré. Y si tú empiezas a hablar,
Me estás dando para trabajar y yo voy a empezar a moverme por medio de mi espíritu y vas a ver la confirmación. Personas van a ser sanadas. Vas a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a recibir. Mi nombre va a ser exaltado. Familias van a ser transformadas. Pero solamente habla la palabra. Diga conmigo, voy a desatar la paloma de la palabra. Usted tiene la palabra viviendo en usted. Y cuando habla la palabra, el Señor la confirma con señales, con milagros y con prodigios. Primero Él quiere que usted reciba revelación, para que a medida que reciba revelación usted empiece a hablar esa palabra. El mundo le está diciendo no hay escasez, el dólar casi a 5,000. ¿Cuántos han visto las noticias alrededor? Pero el Señor está diciendo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Solamente sígueme a mí, desata la paloma de la guianza también. Y si tú me sigues a mí, yo soy el buen pastor. Yo te guiaré a delicados pastos y aguas tranquilas y nada te faltará, pero decláralo. Mi Dios suple, mi Dios cuida de mí, mi Dios me guía. Yo quiero que lo diga conmigo, mi Dios me guía. Yo soy su hijo. Él me muestra el camino. Me muestra dónde están los recursos. Él suple conforme a sus riquezas en gloria, sin importar lo que pasa alrededor. Y yo declaro que estoy provisto, que mis cuentas son pagas, que Él me muestra el camino, que abre contactos divinos y yo prosperaré en medio de la crisis, en el nombre de Jesús. Hable la palabra y deje que el Espíritu Santo la confirme. Dele al Espíritu Santo que trabajar conforme a su fe se ha hecho, y la fe habla. La fe habla, la fe declara y también hace, ¿no? La fe sin obras está muerta, pero el primer paso de la fe es que salga por su boca. La fe puede mover montañas, pero no va a mover montañas si no mueve primero sus labios. Entonces declare la palabra, y a medida que usted declara la palabra, el Señor va a tener con qué trabajar. Si usted empieza a decir, no sé qué vamos a hacer, no vamos a llegar a final de mes, no tengo ni para comer, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que nos vamos a quebrar, vamos a tener que devolver el carro, el apartamento, la moto, hasta los zapatos. Y el Señor está diciendo, uy, dame algo con que trabajar, amén, o que no quiero decir amén a eso. Conforme a su palabra se ha hecho. ¿Qué está hablando usted? Diga conmigo, voy a desatar la paloma de la palabra en el nombre de Jesús. Yo no sé usted qué está pasando, pero si hay dolencia, si hay aflicción, si hay síntomas en su cuerpo, no solamente hable lo que los doctores están diciendo. Inclina tu oído a mis razones, dijo el Señor. Tú eres mi sanador, tu espíritu vive en mí, puede vivificar mi cuerpo y yo lo creo. En el nombre de Cristo Jesús esto pasará. Tú echas fuera toda enfermedad y yo declaro vida en medio de mi cuerpo. Y el Espíritu confirma la palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.